Hola estimada familia, en esta ocasión vamos a reflexionar en el capítulo según San Lucas, capítulo 11, del versículo 37 en adelante. Para su referencia estaré usando la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Dice el versículo 37: Mientras Jesús hablaba, uno de los fariseos lo invitó a comer a su casa. Jesús fue y se sentó a la mesa. Su anfitrión se sorprendió de que se sentara a la mesa sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos que exigía la costumbre judía. Entonces el Señor le dijo: ustedes los fariseos son tan cuidadosos para limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y de perversidad. Necios, ¿no hizo Dios tanto el interior como el exterior? Por lo tanto, limpien el interior dando de sus bienes a los pobres y quedarán completamente limpios. ¿Qué aflicción les espera, fariseos? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. ¿Qué aflicción les espera, fariseos? Pues les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Sí, ¿qué aflicción les espera? Pues son como tumbas escondidas en el campo. Las personas caminan sobre ellas sin saber de la corrupción que están pisando. Maestro, le dijo un experto en la ley religiosa, nos has insultado a nosotros también con lo que has dicho. Sí, dijo Jesús, ¿qué aflicción les espera también a ustedes, expertos en la ley religiosa? Pues aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar su carga. ¿Qué aflicción les espera? Pues levantan monumentos a los profetas que sus propios antepasados mataron tiempo atrás, por lo cual ustedes quedan como testigos que aprueban lo que hicieron sus antepasados. Ellos mataron a los profetas y ustedes se convierten en cómplices al edificar los monumentos. Esto es lo que Dios en su sabiduría dijo acerca de ustedes. Les enviaré profetas y apóstoles, pero ellos matarán a unos y perseguirán a otros. Como consecuencia, a esta generación se le hará responsable del asesinato de todos los profetas de Dios desde la creación del mundo. Desde el asesinato de Abel hasta el de Zacarías, a quien mataron entre el altar y el santuario. Sí, de verdad se culpará a esta generación. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, expertos en la ley religiosa? Pues le quitan a la gente la llave del conocimiento y ustedes mismos no entran al reino e impiden que otros entren. Mientras Jesús se retiraba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos se pusieron agresivos y trataron de provocarlo con muchas preguntas. Querían tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Hemos venido reflexionando y estudiando en el Evangelio escrito por Lucas. La semana pasada el pastor Balmore nos compartió acerca de la exigencia de estos mismos religiosos hacia Jesús, en la cual pedían una señal para que ellos pudieran creer que Él era el Mesías prometido de Dios. Y también veíamos un llamado de Jesús para que examinemos cuidadosamente la fuente de nuestra verdad, ya que si nuestro ojo es malo, vamos a filtrar todo de acuerdo a esta realidad. Él dice en el relato que se encontraba enseñando y un líder religioso le ruega para que vaya a su casa a comer con él. A esta altura, en el ministerio de Cristo, ya los dirigentes religiosos estaban decididos a destruirlo, a matarlo. Entonces, ¿por qué un fariseo hubiera invitado a su casa a Jesús a comer? Si sinceramente hubiera estado buscando la verdad, habría hablado con nuestro Señor tal vez en privado. Parece obvio que lo que buscaba era una oportunidad para acusar a Jesús y pensó que la tenía cuando Jesús no practicó el lavamiento ceremonial antes de comer. Sabiendo lo que el anfitrión estaba pensando, Jesús respondió dando un análisis espiritual profundo de los fariseos. Vamos a poner en contexto. Luego del reino de Salomón, la nación se dividió en dos reinos: el reino de Israel en el norte y el reino de Judea en el sur.
El reino de Israel fue conquistado por el rey asirio Sargón al final del siglo VIII a.C. El reino de Judea pudo continuar durante siglo y medio hasta que en el año 586 a.C. fue conquistado por los babilonios, comandados por Nabucodonosor. En ese año se destruyó el primer templo, lugar de la central actividad religiosa judía de la época. Muchos de los judíos fueron desterrados de Israel y fueron llevados como esclavos a Babilonia, lo que es actualmente Irak, lo cual constituye la primera diáspora judía. Durante el exilio en Babilonia, los judíos escriben lo que se conoce como el Talmud de Babilonia, y es el utilizado actualmente por las comunidades judías. La subsecuente conquista de Babilonia a manos de los persas permitió que muchos judíos regresaran a su tierra natal luego de 70 años de exilio. Se construye un segundo templo y se restablecen antiguas prácticas. De la mano de Esdras y otros personajes del linaje sacerdotal que fueron muy radicales en mostrar su arrepentimiento, al punto de despedir a los cónyuges de judíos que eran de otras naciones gentiles. Esta muestra de arrepentimiento y apego a la ley se dio como contrapeso para encauzar a un pueblo que vivió bajo una penumbra espiritual y sumergido en la idolatría y el sincretismo, causas por las cuales el juicio de Dios había llegado y habían sido llevados cautivos a Babilonia. Estos líderes estaban dispuestos a hacer todo lo que estuviera a su alcance para no permitir que el pueblo siguiera cometiendo estas prácticas. Pero, ¿cómo entonces lo que empezó como una expresión genuina de arrepentimiento y obediencia se degenera a tal punto que la interpretación de la ley, lejos de ser sencilla, comprensible y piadosa, se había vuelto en una maraña de argumentos y costumbres que rayaban en lo absurdo y que carecían de todo propósito para el cual habían sido creados? Es por eso que Jesús les habla de una manera tajante y reprensiva. Un comentarista bíblico expresa: hay 3 etapas en la existencia de toda organización religiosa. Primero, es un movimiento vibrante, vigoroso, activo, lleno de agresividad. Luego llega a ser una institución con más guarniciones que caballos. Esto quiere decir que lo que antes era necesario, aquellas instalaciones impresionantes que albergaban miles de fieles, ahora queda sobrado, refiriéndose al desencanto y deserción de sus seguidores. Finalmente, la vitalidad desaparece y se transforma en un museo donde se ponen en exhibición los restos de sus antiguos líderes. El judaísmo había llegado a esta tercera etapa. Ahora, el término hipócrita. Esta palabra compuesta se traduce literalmente como juzgar debajo de, y pudo haber significado un término teatral para señalar una acción de hablar detrás de una máscara o disfrazado. Y también inicialmente significaba interpretar de más o dramatizar de más. En este contexto se refiere a actuar con religiosidad. El hipócrita es aquel que finge sentimientos o cualidades que en realidad contradicen lo que verdaderamente siente o piensa. La hipocresía contempla 2 acciones que deben combinarse: la simulación y el disimulo. La primera consiste en mostrar lo que se desea que se vea, mientras que la segunda consiste en ocultar aquello que no se desea que sea conocido por el entorno. Los fariseos cumplían los ritos religiosos de manera teatral, con frecuencia en público, para ser reconocido por otras personas, no para agradar a Dios, aunque creo que este era uno de sus diversos motivos. Y las 7 sentencias en las que Jesús les advierte su conclusión y recompensa por su actitud arrogante y desprovista de toda integridad son las siguientes. Dice el versículo 42: ¿qué aflicción les espera, fariseos? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Estaban muy atentos para cumplir lo que era notorio y superficial. Eran bastante propensos a cumplir lo secundario y dejar de lado lo primordial. Había 2 columnas en las cuales ellos deberían haber basado todo su esquema religioso. Primero, el amor a Dios sobre todas las cosas. Y segundo, el amor y misericordia hacia el prójimo. En estos días de mucha convulsión, hemos visto cómo se evidencian nuestras prácticas y se desnuda verdaderamente nuestro corazón y nuestros valores egoístas
y ausentes, en muchas ocasiones, de toda consideración hacia nuestro prójimo. Desde compras desmedidas, abusivas, acaparadoras, hasta personas que aprovechándose de la situación encarecen productos básicos que deberían hoy más que nunca estar más accesibles, y sobre todo a la población más desposeída y vulnerable. Otros, que creyéndose más inteligentes que el resto de nosotros, parecen obviar todo esfuerzo de las autoridades por tratar de contener esta pandemia y haciendo gala de irresponsabilidad, exponiéndose y exponiendo a otros, salen de sus casas sin mayor obligación. Realmente, este tiempo es nuestra oportunidad de oro para examinar lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Dice el versículo 43, ¿qué aflicción les espera, fariseos? Pues les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas, adelante, recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Definitivamente, una virtud llevada al extremo se convierte en debilidad. Proverbios capítulo 22, verso 1 enseña, elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata o el oro. Ahora bien, pero fundamentar nuestra reputación en aspectos superficiales o caer en actuaciones dramáticas para mostrar nuestra devoción es lo que está censurando Jesús. En otra ocasión les reprende por amar orar en público, no porque fuera genuina esa oración. Su interés no era tocar el corazón de Dios y buscarle humildemente. Su interés no era presentarse delante de Dios y exponer su necesidad o la necesidad de su prójimo. Específicamente lo hacían para mostrar su elocuencia religiosa. Y en segundo lugar, al parecer, tenían una tarifa por tiempo y de intercesión. Cualquier parecido no es coincidencia. Y con esa excusa cobraban a la gente que acudía a ellos. ¿Por qué? Porque daban la impresión que ese tipo de oraciones rimbombantes, extensas, eran lo que agradaba a Dios. Y claro, había que ser profesionales si se quería ser escuchado. Realmente eran personas con un ego inflado y su recompensa era simplemente recaudar dinero de los fieles y ser reconocidos por su aparente santidad. ¿Cuántos de esos hay en estos días? Gente que pregona su propia dignidad, que engañan a otros demostrando una apariencia de piedad cuando en realidad están contaminados. Y eso da pie a la siguiente sentencia de Cristo. Y dice el versículo 44, sí, ¿qué aflicción les espera? Pues son como tumbas escondidas en el campo. Las personas caminan sobre ellas sin saber de la corrupción que están pisando. El error básico de los fariseos era pensar que la justicia era solo cuestión de acciones externas y le restaban importancia a las actitudes internas. Ejercían extremo cuidado para mantener limpio lo externo, pero ignoraban la maldad que tenían dentro. Parecía que se olvidaban de que el mismo Dios que creó lo de fuera también creó lo de dentro. Y lo de dentro necesitaba también limpieza. El salmista escribe en el 139, capítulo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Los fariseos se jactaban de sus ofrendas, pero no daban al Señor lo que había dentro. La manera para hacer puro lo externo es hacer puro lo interno. La manera de limpiar un vocabulario soez no es cepillarse los dientes, sino limpiar el corazón. En las enseñanzas de la ley se habla acerca de la contaminación por estar en contacto o incluso cerca de un cadáver. Por ello, en la tradición judía era muy importante marcar el lugar donde había sido depositado un cuerpo. Se consideraba un acto irresponsable enterrar a alguien y no delimitar su sepulcro, ya que alguien podría contaminarse al pasar inadvertido por su tumba y profanar así su integridad, máxime si era un servidor del templo. Pero los fariseos eran como sepulcros sin marcas, que no parecían sepulcros en nada. Esto quiere decir que estaban contaminando a otros irresponsablemente. Tal vez te parezca familiar esta figura, sobre todo en estas circunstancias de pandemia. Quizás hasta podrían ellos haber pensado que estaban ayudándolos a ser más santos, pero en lugar de ayudar a la gente, los fariseos estaban haciéndoles daño.
¿Qué le parecería llegar a un restaurante y que sirvan tus alimentos en platos y vasos que brillan por fuera, pero por dentro se encuentran sucios y llenos de residuos? No sé usted, pero yo preferiría que me sirvieran mis alimentos en platos completamente limpios por dentro y por fuera. Pero si tengo que decidir por uno de los dos, definitivamente preferiría el lado de dentro. Vamos al versículo 46. ¿Qué aflicción les espera también a ustedes, expertos en la ley religiosa? Pues aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Ante la exposición de la cual fueron objeto los fariseos, un escriba quiso esquivar su responsabilidad en el asunto y queriendo establecer una diferencia entre los que ejercían la enseñanza, que eran los fariseos, y quienes interpretaban la ley, que eran los escribas. Ahora, realmente el propósito de aquellos que regresaron del exilio 5 siglos antes se había perdido, definitivamente. Lo que comenzó como un deseo genuino de observar la ley de Dios se convirtió en un mecanismo de opresión y extorsión para el pueblo. Les daba la excusa perfecta para manipular, excluir, despojar a quien quisiera. Y el instrumento de justicia se convirtió en injusticia. Podían acusar fácilmente a cualquiera que no pensara como ellos, juzgarlo de acuerdo a sus leyes y expropiarlo de sus bienes a ellos y a sus descendientes. Es probable que en tiempos de Jesús existiera un tipo de policía religiosa que estaba escudriñando hasta la falta más mínima para intervenir. Por ello, vemos descarados intentos que llevan a cabo los fariseos para ver si Jesús incurría en alguna falta y literalmente buscaban una ocasión para acusarlo de quebrantar sus tradiciones y sus leyes. Hay dos relatos que me llaman poderosamente la atención. Número 1, el juicio a una mujer encontrada en el acto del adulterio. Y número 2, cuando le preguntan a Jesús si era lícito dar los impuestos al Imperio Romano. Interesantemente, había una coyuntura legal en Israel. Si bien es cierto, había un marco legal en el cual se debían regir todos los pueblos bajo el dominio del Imperio Romano, pero al mismo tiempo había cierta flexibilidad en cuanto al quebrantamiento de normas y costumbres propias de la nación, pero en ningún sentido alentaban ejecuciones públicas, como era el caso de la solicitud de los fariseos cuando piden que emita un juicio en el caso de la mujer. Si Jesús actuaba conforme a la ley, caería en las manos del Imperio Romano por promover el linchamiento sin el debido proceso. Pero si no lo hacía, caería en el descrédito de sus conciudadanos por dejar en un segundo plano la ley de Dios y darle prioridad a una ley gentil. Y en el segundo ejemplo, buscaban cómo hacer que Jesús alentara una posición aparentemente nacionalista y que promoviera la sedición, ya que ningún judío verdadero jamás aceptaría de buena gana o enseñar de buena gana a pagar sus impuestos a sus opresores. En realidad, ninguna de las preguntas de los fariseos tuvo como objeto conocer la posición justa de Cristo. Más bien, eran trampas finamente elaboradas para que se metieran en problemas, o más bien para que Cristo se metiera en problemas, ya sea con los judíos o con los romanos. Y si esa era reiteradamente la actitud de los fariseos hacia aquellos que pensaban distinto a ellos, podríamos imaginarnos a cuántos de sus adversarios terminaron matándoles o instigando a los romanos para que lo hicieran. Qué tragedia cuando nosotros, como ministros de la palabra de Dios, creamos más problemas para la gente que ya tienen suficiente. Nuestra oración como siervos de Dios debería ser: Señor, ayúdanos a no aumentar los problemas y las cargas a nadie. Jesús tenía en mente estas cargas religiosas cuando extendió su invitación de gracia en Mateo capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar, y la carga que les doy es liviana. Vamos al versículo 47. ¿Qué aflicción les espera? Pues levantan monumentos a los profetas que sus propios antepasados mataron tiempo atrás.
Por lo cual ustedes quedan como testigos que aprueban lo que hicieron sus antepasados. Ellos mataron a los profetas y ustedes se convierten en cómplices al edificar los monumentos. Esto es lo que Dios en su sabiduría dijo acerca de ustedes. Les enviaré profetas y apóstoles, pero ellos matarán a unos y perseguirán a otros. Como consecuencia, a esta generación se le hará responsable del asesinato de todos los profetas de Dios, desde la creación del mundo, desde el asesinato de Abel hasta el de Zacarías, a quien mataron entre el altar y el santuario. Sí, de verdad, se culpará a esta generación. Les reprende también por la aparente contrición que mostraban al venerar la memoria de los profetas a quienes sus padres habían matado. Y declaraban que si hubiese sido durante su tiempo en el que ellos vivían, eso no hubiera pasado. Pero Jesús les hace ver que ellos mismos odiaban y perseguían, y aún lo estaban haciendo a quienes les eran enviados con el mismo objetivo. Estos hipócritas edificaban los sepulcros de los profetas, es decir, erigían mausoleos encima de sus sepulcros, como para honrar la memoria de ellos, cuando por otra parte eran acérrimos enemigos de quienes en su tiempo venían a ellos con el mismo espíritu y poder de los profetas. Por eso, con toda razón, les dará Dios otro significado a su pretensión de edificar los sepulcros de los profetas. De modo, les dijo, que son testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. El verbo griego para consentidores es el mismo que se utiliza en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 32, y significa complacerse juntamente con alguien. Por consiguiente, esta acción hipócrita de honrar a los profetas mediante la construcción de hermosos monumentos expresaba el deseo que tenían ellos de no volver a tener que lidiar con estos profetas. No es casualidad que inicie con el nombre de Abel y termine con el de Zacarías, la primera y la última letra del alfabeto. Más bien le demuestra que todo aquel que practicaba la verdadera justicia era martirizado, ya que como dice Juan, capítulo 3, versículo 19, esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Toda esa sangre será demandada de esta generación, cuyo pecado al perseguir a Jesús y después a los apóstoles iba a superar la maldad de los pecados de sus padres, por lo que la destrucción que los romanos llevaron a cabo en Jerusalén en el año 70 después de Cristo colmaría también la medida de la venganza de Dios sobre una nación perseguidora como era la nación judía de aquel tiempo. Ahora el versículo 52 dice algo. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, expertos en la ley religiosa? Pues le quitan a la gente la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entran al reino e impiden que otros entren. ¿Qué pensarían de un laboratorio farmacéutico que a estas alturas hubiera descubierto la vacuna contra el COVID-19 y que por una decisión eminentemente económica no la hace pública? O lo hace a un costo tan elevado que solo unos pocos privilegiados podrían acceder a ella. Y que aparte de ello, intente bloquear a todos aquellos que están tratando de encontrar esa misma cura. Sería un acto a todas luces despreciable y condenable, porque teniendo la oportunidad de salvar muchas vidas, no lo hacen por ganancias egoístas. Pues esa era exactamente la actitud de los escribas y fariseos, con el agravante que estaban jugando no solamente con la vida del pueblo, sino también con su eternidad. Dios constantemente da muestras de su gran amor por la humanidad, y lo hace hablando por distintos medios y circunstancias, para que el pecador tenga la oportunidad de arrepentirse y se vuelva a Él. Lastimosamente, en medio de esas oportunidades, no falta quien distorsione el propósito de Dios y afín a sus propias conveniencias distraiga o invalide el llamado de Dios a reflexionar y a convertirnos. Como conclusión, entonces, si no basta con elaboradas costumbres religiosas, con intrincadas y místicas ceremonias, ¿cómo debemos presentarnos delante de Dios? Veamos lo que escribe el profeta Miqueas en el capítulo 6, versículo 6. ¿Qué podemos presentar al Señor? ¿Qué clase de ofrendas debemos darle?
Debemos inclinarnos ante Dios con ofrendas de becerros de solo un año. Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva. Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados. No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Él ha prometido que al corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Y nos hace un llamado a la genuinidad y no a la apariencia, a la integridad y no a la superficialidad. Por ello escribe el apóstol Pablo: si nos examinamos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría. Procuremos presentarnos a Dios sin argumentos, sin autojustificación. Presentémonos humildes, ya que Él conoce nuestros pensamientos y la intención de nuestros corazones. Que Dios te bendiga.